Hola, mi nombre es Kelita Vázquez y en esta oportunidad vamos a ver el tema de T de Student para tipos relacionados. Muy bien, en esta oportunidad nos preguntamos ¿qué es una T de Student? Es una prueba panorámica que nos ayuda a comparar dos grupos, ¿sí? ¿Y qué compara específicamente esta prueba? Compara pues las medidas de las puntuaciones obtenidas en algún test o mediante alguna forma de evaluación. ¿Y cuál es la cuestión de esto? La test de students, por ejemplo, la T de estudiantes, ¿no? Para grupos relacionados, es decir, un solo grupo evaluado dos veces. En estos momentos podrían ser antes o después de la aplicación de un taller, por ejemplo, ¿no? O también puede ser una intervención médica, ¿no? Otro ejemplo. Justamente para esto vamos a ayudar la prueba de Student. Bien, a saber si había diferencias entre esto de acá nos va a ver o nos va a ayudar a saber si hay diferencias entre el antes y después, específicamente para ver si estas diferencias son significativas. Ojo, pero no debemos de olvidar que esta es una prueba panorámica. Por lo tanto, nuestros datos tienen que estar en un nivel de medición de intervalo o razón. Y estos a su vez tienen que ser obtenidos a partir del muestreo aleatorio o muestreo probabilístico, como nosotros lo conocemos. Finalmente, es necesario decir que la distribución de nuestros datos tienen que ser normal. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde nos dice que un psicólogo desea saber si hay diferencias en niveles de conducta agresiva en un grupo de niños de 6 años, antes y después de ver el programa de televisión. Para esto toma distintas decisiones acerca de la agresividad o conductas. Muy bien, tenemos la tabla en la cual nos da los datos de los participantes del 1 al 6, porque nos decimos de 6 niños, y luego de su edad, ¿no? De 6 años. Luego el antes, que está representado con una X sub 1, y el después, que está representado con una X sub 2. Es decir, los niveles de violencia de conducta agresiva manifestados antes y después de haber visto el programa de televisión. Muy bien, para desarrollar estos pasos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a calcular los grupos relacionados. En el paso número 1, lo que vamos a hacer va a ser calcular las diferencias entre las puntuaciones del antes y del después. Es decir, a la puntuación del antes lo voy a restar a la puntuación del después y no me va a importar qué número sea más grande. ¿Por qué? Por lo que yo quiero saber es que la diferencia de estas puntuaciones le voy a añadir una nueva columna a la tabla. Es decir, le vamos a aumentar las tablas, ¿no? Donde voy a ver la diferencia. Muy bien. En el paso 2 ya lo que vamos a hacer va a ser, vamos a elevar la diferencia al cuadrado. Hemos aumentado una columna y otra columna en el paso número 2. En el paso número 3 lo que vamos a hacer va a ser calcular la media de cada uno de mi grupo, ¿no? Es decir, la puntuación del antes y del después. En el paso número 4 lo que vamos a hacer va a ser calcular la desviación estándar de mi muestra, y esto lo vamos a hacer con
la siguiente fórmula. Bien, vamos a graficar la siguiente fórmula. Bien, pasamos a desarrollar. Lo que vamos a hacer va a ser reemplazar los datos de la fórmula que tenemos, ¿no? La sumatoria de d al cuadrado entre n. Entonces, hemos sacado estos datos de nuestra tabla que hemos tenido anteriormente. Y lo que hacemos va a ser resolver dicha operación. 47 entre 6, que nos da 7.8333, menos 2.33 menos 4.5 elevado al cuadrado, que nos da 4.7089. Seguimos desarrollando la resta, que nos da la raíz cuadrada de 3,1244, y el resultado de esto nos viene a dar 1.7676, ¿no? Bien, en el paso número 5 vamos a calcular el error estándar de la diferencia. Como fórmula tenemos la siguiente. Esto de acá viene a ser mi fórmula. Bien, y lo que vamos a hacer va a ser reemplazar datos y vamos a tener que sustituir. Sustituimos y tenemos el siguiente resultado. Bien, en el paso número 6 lo que vamos a hacer va a ser sustituir t igual al antes menos el después entre el error estándar de la diferencia. Bien, sustituimos y llegamos al valor de t, que es igual 2.77. Finalmente encontramos o contrastamos, mejor dicho, el valor crítico de las tablas. Para esto lo que necesitamos son los grados de libertad, lo cual se calcula de esta forma. Grados de libertad, que es igual a la cantidad de personas del grupo 2 menos 2. Entonces, como resultado tenemos que los grados de libertad es igual a 10 y el valor crítico tenemos de 2.228. Esto es muy importante porque la regla para la toma de decisiones de estadística de Students es la siguiente. Nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula si, solo si la t calculada, es decir, el valor que nosotros tenemos en nuestros datos es igual o mayor al valor crítico de nuestra tabla. Muy bien, nosotros encontramos justamente estos valores, 2.77, que viene a ser menor que 2.228, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular, viendo que 2.77 va a ser mayor a 2.228. Y de la misma forma, este es nuestro valor crítico de tabla. Si te fijas bien, si se cumple la regla de nuestro valor t calculada, ya que viene a ser mayor que el valor crítico de tablas. Nosotros rechazamos a la hipótesis nula. ¿Por qué? Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil porque hay diferencias significativas. Por lo tanto, nosotros podríamos concluir diciendo que existen diferencias significativas en las conductas de violencia que presentan un grupo de infantes antes y después de ver el programa de televisión, ¿no? En resumen, la prueba T de Student para grupos relacionados es una prueba panorámica de muy fácil aplicación. Al ser una prueba panorámica, nosotros necesitamos que los datos estén distribuidos, normalmente que existan en un nivel de medición de intervalo o razón de nuestros datos, que hayan sido recabados o a partir de nuestro muestreo aleatorio, pues, ¿no? Entonces,
hay diferencias significativas antes y después relacionadas. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.